Vamos a realizar demostraciones de identidades trigonométricas. Vamos a hacer 5. Dentro de esas demostraciones hay que recordar que siempre hay que seguir un procedimiento. Ese procedimiento para hacer la demostración de identidades trigonométricas se basa primeramente en que la igualdad se debe cumplir, que el miembro izquierdo y el miembro derecho deben ser idénticos. Para hacer eso, primero tenemos que observar en la identidad que si hay exponentes pares, sustituye identidades pitagóricas. Sabemos que las identidades pitagóricas son 3, la referida al seno, la referida a la tangente, la referida a la cotangente, y que esas tienen despejes. Entonces, en la pitagórica, referida a seno y coseno, puedo despejar el seno, puedo despejar el coseno. Lo mismo en la tangente, puedo despejar la tangente o puedo despejar la cotangente. Bueno, ya si vemos que es cuadrada, sustituyo la pitagórica. De no ayudarnos, o sea, si no me sirve para seguir continuando con el procedimiento, entonces, o si hay exponente 1, entonces lo que voy a hacer es sustituir las identidades recíprocas, que son 6, por las identidades de cociente, que son 2, con la finalidad de expresar todo en términos de senos y cosenos. Con estas nada más hay que dejar senos y cosenos. Con esta no importa lo que quede. Y ya después de hacer la sustitución, pudiera ser que tendrá que ser otra sustitución y otra sustitución. Generalmente nada más se hace una sola sustitución. Y una vez que se hace la sustitución, el segundo paso es realizar las operaciones. Pero para realizar las operaciones hay que tener en cuenta que en las operaciones está la consideración de la jerarquía de operaciones, están las leyes de los exponentes, que también son operaciones, están las propiedades de los exponentes que me ayudan a realizar operaciones, están las suma y resta de términos semejantes, que esto obviamente obedece a funciones trigonométricas, donde se debe considerar la ley de la suma y la ley de la resta. Debe de haber suma y resta de fracciones. El procedimiento para suma y resta de fracciones es el idéntico que para hacer suma y resta de fracciones con números racionales. También debe de haber una división de fracciones, pero aquí previamente debemos de realizar la factorización. Acuérdense que de factorización hay 6 tipos y cualquiera de esos me puede ayudar. Y la otra es que pudiera ser fracciones parciales, expresar la fracción como fracciones parciales. O sea, si yo tengo una fracción de este tipo, la puedo expresar como 2 o 3 fracciones dependiendo de los sumandos o del mismo sustrendo que tenga en el numerador. Y una vez que ya he hecho todas las operaciones considerando todo esto y no olvidando ninguno de estos puntos y que ya no se puede hacer ninguna operación, entonces repito el proceso. Repito el proceso e implica otra vez, si hay un exponente par, sustituir una identidad pitagórica, y si no, sustituir identidades recíprocas o de cocientes. O sea, si no me ayuda, sustituir estas dos. Entonces, básicamente todas las identidades van a estar basadas en estos dos. En identidades más complicadas ya se tienen que agregar las identidades de ángulo doble, ángulo medio y la suma y resta de ángulos, pero las que generalmente vamos a estar abordando, con estos 3 tipos de identidades es suficiente. Solamente hay que aprenderse las 6, las 2 y las 3 pitagóricas. Los despejes pues ya se pueden hacer sobre la marcha. Bueno, entonces para hacer esta identidad, primero observamos que no tengo exponentes cuadráticos. Al no tener exponentes cuadráticos, pues tengo que decidir con cuál de estas dos trabajo. Generalmente siempre se trabaja con el miembro que sea más complicado. En este caso, si ustedes observan, el miembro más complicado es este, porque tiene una suma y tiene una división, y este nada más tiene una suma. Por lo tanto, voy a seguir trabajando con el miembro izquierdo. Y si sigo trabajando con el miembro izquierdo, al no tener exponentes cuadráticos, voy a utilizar las identidades recíprocas y las identidades de cociente para dejar todo expresado en senos y cosenos. Si ustedes observan, aquí ya tengo coseno, aquí ya tengo coseno, entonces la única identidad que utilizaría sería la que me hace referencia a la tangente. Y esa identidad pues es la de cociente, que esto me dice que es el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Lo que hay que tener presente es que si tengo el argumento que es x, pues hay que seguir conservando el argumento que es x. Eso quiere decir que en lugar de la tangente, yo escribo un seno de x dividido entre un coseno de x. A esto le sumo un coseno de x, manteniendo lo que hay en el numerador, y lo tengo que dividir entre el seno de x, para que al final esto sea igual a la secante de x más la cotangente de x. Recuerden que solamente se va a trabajar en un miembro y no se va a trabajar en los dos. No es una ecuación para estar haciendo operaciones inversas e intercambiar, como comúnmente dicen del lugar, ¿no? Esto es una demostración y hay que demostrar que todo lo del lado izquierdo se puede hacer lo del lado derecho. Si empiezo a hacer operaciones inversas para intercambiar
algunos sumandos o lo que sea, pues ahí estoy cometiendo un error porque no estoy demostrando, estoy ya resolviendo una ecuación y eso pues no me lleva a nada. Bueno, entonces de aquí, una vez que hice la sustitución, que fue la identidad de cociente, debo de entender que hay que hacer operaciones. De todas esas operaciones, pues aquí lo que entra es que debo de hacer una suma o resta de fracciones. Y esa suma o resta de fracciones obedece aquí tengo una fracción y si yo le agrego un 1 en el denominador, entonces voy a tener una fracción, esto lo voy a dejar expresado como fracción, y también aquí voy a tener una fracción. Haré primero la suma por jerarquía de operaciones, porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, eso me indica que primero hay que hacer la suma, y posteriormente haré la división también de fracciones. Entonces, haciendo esos dos puntos, pues entonces lo primero que debo de hacer es escribir mi raya de fracción principal para saber que aquí hay una secante de x más la cotangente de x, que es a lo que debo de llegar. Y en el numerador hago la suma de fracciones. Multiplico estos dos denominadores porque aquí tiene 1, este es coseno de x. Y entonces el procedimiento es dividir coseno de x, que es el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Coseno de x entre coseno de x me da 1. Por el seno de x me sigue dando el seno de x. Más, si yo divido coseno de x entre 1, me va a dar coseno de x. Y coseno de x por coseno de x me queda un coseno cuadrado de x. Y eso lo divido entre el seno de x, el cual sabemos que vamos a escribir un 1 en el denominador para posteriormente hacer una división. Sabemos que la división de fracciones es el producto de extremos y ese lo divido entre el producto de los medios. Si aplico las operaciones, sigo en el punto de operaciones. Recuerden que primero fue la sustitución y a partir de aquí hice la suma de fracciones. Y ahora voy a hacer la multiplicación de fracciones. El 1 por el de arriba me va a quedar un seno de x más el coseno cuadrado de x entre el producto de medios, que es el seno de x, por el coseno de x, y eso es la secante de x más la cotangente de x. Bueno, ahora bien, de lo que yo tengo, si ustedes se dan cuenta, este seno no se puede dividir entre este seno, porque ya habíamos dicho que por jerarquía de operaciones aquí hay un paréntesis, y primero debo de hacer las operaciones en el paréntesis. Lo mismo con el coseno, yo no puedo dividir el coseno entre el coseno, porque la principal operación es la suma. Y al no poder hacer la suma, no puedo hacer la división. Entonces, una de las cosas más simples que puedo hacer aquí es fracciones parciales. Recuerden que fracciones parciales es expresar esta fracción a través de dos fracciones. Entonces, la fracción parcial yo la estaría escribiendo como el seno de x, que lo divide el seno de x por el coseno de x, más este coseno cuadrado de x entre este seno de x por el coseno de x, y como resultado me debe de dar la secante de x más la cotangente de x. Si yo veo aquí en las fracciones parciales, todavía sigo en operaciones y puedo seguir realizando operaciones debido a que aquí hay una división, y la división es de este seno entre este seno, que me va a dar la unidad, y la división es de un coseno cuadrado relacionado al exponente. Recuerden que aquí hay dos cosenos que se multiplican, porque el 2 me dice que hay dos cosenos que se multiplican, y lo puedo dividir entre este. Por lo tanto, el resultado de esta división, aquí me va a quedar un 1 entre el coseno. Entonces, el resultado de la operación, vamos a escribirla acá, el resultado de la operación me va a quedar un 1 entre el coseno de x, y le sigo sumando la división de coseno entre coseno, me queda 1 y solamente me queda un coseno arriba y un seno abajo. Aquí me queda un coseno de x entre un seno de x, y eso debe de ser igual a la secante de x más la cotangente de x. Si yo hago operaciones, ya no puedo hacer aquí operaciones, eso quiere decir que entonces me voy al paso de sustitución, y sustitución, como tienen exponente 1, en las dos debo de utilizar las identidades recíprocas o las identidades de cociente. Al darme cuenta que aquí tengo 1 entre coseno, el 1 entre coseno es la secante, y aquí escribo secante de x porque estoy haciendo la sustitución de la identidad,
Y coseno entre seno es la cotangente más la cotangente. Y si ustedes se dan cuenta, en este momento ya quedó demostrado porque el miembro izquierdo es idéntico que el miembro derecho. Y como ya quedó demostrado, entonces ya puedo decir que llegué al resultado e inclusive puedo escribir que queda demostrado. Pero eso se debió porque estoy utilizando el procedimiento adecuadamente. Entonces, sugerencia, lo primero que hay que hacer es aprenderse las 6 identidades recíprocas, las 2 de cociente, las 3 pitagóricas, y entender que en las operaciones hay varias cosas que puedo hacer, no nada más es suma, resta, multiplicación y división, sino hay otras cosas que debo de considerar. Bueno, me voy a la demostración de la siguiente. En la demostración de la siguiente vuelve a ocurrir que no tengo exponentes cuadráticos, por lo tanto me voy a recíprocas ni voy a de cociente. Como tengo que dejar todo expresado en términos de senos y cosenos, aquí ya tengo el seno, y al ya tener el seno, pues me puedo ir a escribir solamente el seno de x, porque el seno de x no va a cambiar. El seno de x no va a cambiar, y la que sí va a cambiar va a ser la cosecante. La recíproca de la cosecante, aquí reviso, la recíproca de la cosecante es 1 entre seno, por lo tanto aquí puedo escribir 1 entre seno de x, porque todo lo tengo que dejar en términos de senos y cosenos, y la recíproca de la secante es el coseno. Es 1 entre coseno de x. Y esto es igual, o debe de ser igual, a 1 menos la tangente de x. Recuerden que estoy trabajando con el miembro más difícil. Aquí es más difícil porque hay multiplicación y resta, y aquí solamente hay una resta. Y después que hice esto, pues puedo hacer dos cosas. Por jerarquía de operaciones, debería de hacer aquí una resta de fracciones. O, si primero hago una multiplicación, tendré que aplicar la propiedad distributiva, o sea, multiplicar el factor por el minuendo y el factor por el sustraendo. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. El procedimiento me lleva a hacer primero la jerarquía de operaciones, pero les recomiendo que primero hagan la multiplicación, porque si ustedes observan este seno por este seno, me va a quedar idéntico arriba y abajo, y eso implica que me queda la unidad. Entonces, cuando aquí hago el seno de x por 1, y considerando que aquí abajo hay un 1, el 1 se tiene que multiplicar por el seno, y entonces también me queda seno de x. Y si se dan cuenta, aquí se puede hacer una operación rápida. Si hago la suma de fracciones, me va a tardar un poquito más. Y luego, si multiplico el seno de x por el 1, pues sigue siendo seno de x. Y si multiplico 1 por el coseno de x, esto es coseno de x, que debe ser igual a 1 menos la tangente de x. Entonces, si se dieron cuenta, aquí no seguí jerarquía de operaciones, porque por jerarquía debí de haber hecho primero la resta. Pero al observar que aquí hay un seno y un seno, lo cual le va a dar una división 1, pues mejor prefería hacer primero la multiplicación en lugar de hacer la suma de fracciones, lo cual se vale. Acuérdense que cuando se hacen operaciones se debe de seguir la jerarquía de operaciones, pero a veces por conveniencia puedo hacer una operación que no era la principal, si no era la primera en hacer, sino era la segunda, y esto es por conveniencia. Una vez que ya hice la operación, pues sigo haciendo operaciones. Si ustedes se dan cuenta, el seno entre seno es 1, menos, pero aquí no puedo hacer operaciones porque no me lo permite debido a que no son iguales. Como no son iguales, entonces me voy al siguiente paso, que es la sustitución. Y en la sustitución sabemos que el seno entre el coseno me da la tangente, este seno entre el coseno me da la tangente, y por lo tanto ya tengo la demostración de la identidad. Recuerden que la identidad es una igualdad, y una igualdad debe de mantenerse el miembro derecho y solamente trabajar con el miembro izquierdo. Así es como se hacen las demostraciones. Vuelvo a repetir, aquí por jerarquía de operaciones debí de haber hecho la resta, o sea, debí de haber escrito que el denominador común es el seno de x por el coseno de x, y acá que estos dos entre este me queda coseno, menos estos dos entre este me queda seno, y esto lo debí de haber multiplicado por el seno de x, que si se dan cuenta aquí me dio otra operación, debí de haber hecho entonces otra operación, y esto me hubiera tardado un poquito más. Si hago la otra operación, pues la otra operación se ve que tengo aquí un seno entre un seno y me da 1, y entonces lo único que me hubiera quedado es el coseno de x, es el coseno de x menos el seno de x entre el coseno de x,
y de aquí debí de haber aplicado fracciones parciales, y esta fracción parcial me lleva entonces a algo similar a lo que tengo aquí. Pero esto que tengo aquí, pues ya me salté un paso, solamente por fijarme que esta operación me iba a llevar a más procedimiento en lugar de directamente hacer la multiplicación. Bueno, vamos a la tercera. Aquí ya empieza a ver la experiencia. La experiencia es toda la que tenemos de álgebra, toda la que tenemos de geometría. Y si no tienes experiencia, porque hay conocimientos un poco débiles, pues simplemente es practicar, practicar y practicar y practicar. Bueno, aquí otra vez vamos al protocolo. En el protocolo dice que si hay exponentes pares, pero como no hay exponentes pares, me voy a los impares. Y en los impares me dice entonces que debo de dejar todo en términos de senos y de cosenos. Como hay que dejar todo en términos de senos y de cosenos, el seno de x sigue siendo seno de x y la cosecante la sustituyo por la recíproca. La recíproca de la cosecante es 1 entre seno. Aquí estás aprendiendo. La recíproca de la cosecante es 1 entre coseno. 1 entre... es que es cosecante. La recíproca de la cosecante es 1 entre seno. Luego, hay que sumarle, tengan en cuenta que la raya principal es esta, por eso lo estoy haciendo más grande, es el coseno de x entre la secante de x. Y la secante de x ya saben que tiene una recíproca, que es el 1 entre el coseno. Esto es 1 entre el coseno de x y eso debe ser igual a 1. Por lo tanto, ya que hice la sustitución, hago las operaciones. Aquí la parte interesante es que si se dan cuenta aquí hay numerador y denominador, pero este es un numerador. Por lo tanto, a este le tengo que agregar un 1 abajo para hacerlo fracción, y a este también, que es numerador, le agrego un 1 abajo. Eso es indispensable, que hagamos adecuadamente la raíz de fracción para saber cuáles son los numeradores y cuáles son los denominadores. Debido a eso, al hacer la división, va a ser el producto de los extremos, que es este seno y este seno, en este caso el coseno y el coseno, y lo voy a dividir entre el producto de medios, que los dos son unos. Por lo tanto, si hago la operación, producto de extremos, seno por seno, utilizando la ley de los exponentes, me queda un seno cuadrado, acuérdense que se suman los exponentes, más un coseno por un coseno, esto es un coseno cuadrado del ángulo, y eso es 1. Entonces, lo primero que hice fue la sustitución, y luego hice la operación, que fue la división. Ya que terminé la operación, me doy cuenta que tengo exponentes cuadrados. De acuerdo al protocolo, los exponentes cuadrados me llevan a una identidad pitagórica, y si ustedes observan, aquí tengo un seno cuadrado más coseno cuadrado, que es directamente la identidad. Por lo tanto, este seno más coseno cuadrado es 1, y ese 1 es igual a 1, como ya se cumplió la identidad, debido a que trabajé con el miembro más complicado, que fue el izquierdo, pues ya llega a su fin la demostración, porque ya demostré que este miembro izquierdo es igual que el miembro derecho, y entonces ya quedó demostrado. Las identidades pueden ser rápidas, como este caso, que solamente fue una sustitución, una operación y otra sustitución, o pueden ser más laboriosas, como el primer caso, donde tuve que hacer suma de fracciones, división de fracciones, luego fracciones parciales, y posteriormente la sustitución de la identidad. Todo depende de lo que esté viendo en la identidad. Vámonos a esta. Si ustedes se dan cuenta, ahora el miembro derecho es el más complicado. Por lo tanto, aquí puedo escribir que la cosecante de x, mantengo el miembro izquierdo, es esto. Si observan, hay un exponente cuadrado. Al haber un exponente cuadrado, lo que yo debo de hacer es irme a las identidades pitagóricas. Si me voy a las identidades pitagóricas, 1 más tangente cuadrada, el orden de los sumados va a alterar el producto, me da una secante cuadrada. Entonces, directamente, aquí voy a tener una raíz de fracción y luego la raíz cuadrada. Pero en lugar de escribir 1 más tangente cuadrada, utilizo la identidad que es la secante cuadrada, porque la identidad pitagórica me la indica directamente. 1 más tangente es la secante cuadrada. Vuelvo a repetir, el orden de los sumados va a alterar el producto. Y aquí se divide entre la tangente de x, porque estoy utilizando las identidades pitagóricas. Como utilizo las pitagóricas, solamente la utilizo donde hay el exponente cuadrático. De aquí tengo que hacer operaciones, y se ve que la operación que puedo hacer es la raíz cuadrada del cuadrado. Al ser operaciones inversas, pues el resultado va a ser solamente la secante de x, y aquí abajo tengo la tangente de x. Ya terminé de hacer operaciones. Como ya no puedo hacer más operaciones, entonces me voy a la sustitución. La diferencia es que ahora en la sustitución ya no tengo exponentes cuadráticos. Por lo tanto, en la secante,
hay que utilizar la recíproca. Y la recíproca de la secante, dijimos que la recíproca de la secante es 1 entre coseno. Por lo tanto, aquí en lugar de escribir secante, escribo 1 entre el coseno de x, y en lugar de la tangente, utilizo la de cociente, donde la tangente es seno entre coseno. Es seno del ángulo entre coseno del ángulo. Acuérdense que siempre hay que seguir escribiendo el ángulo, porque eso es lo importante, es la referencia que yo tengo de a quién le estoy aplicando la función trigonométrica. Si observan, tengo una división de fracciones, por lo tanto hay que hacer el producto de extremos entre el producto de medios. Entonces, al realizar la multiplicación del producto de extremos entre el producto de medios, aquí me va a quedar que esto es un cosecante de x, es una cosecante de x que va a ser igual al producto de estos dos extremos entre el producto de estos dos medios. El producto de los extremos me lleva a un coseno de x entre el producto de medios, que es coseno de x por el seno de x. Ya hice las operaciones. Si se dan cuenta, todavía se puede hacer una operación, porque aquí está la división de un coseno de x entre un coseno de x, y la división de un coseno de x entre un coseno de x me lleva a que la cosecante de x es 1 entre el seno de x. El resultado de la división es 1, y aquí me queda el seno de x. Como ya no puedo hacer operaciones, entonces voy a ver las identidades, y las identidades, la recíproca del seno, sabemos que es la cosecante, por lo tanto, la cosecante de x es la cosecante de x. Y con eso, como los números izquierdos y derechos ya son iguales, entonces ya puedo decir que se cumplió la identidad y esto ya quedó demostrado. Entonces, el procedimiento en todas las identidades va a ser el mismo, es simplemente hacer operaciones, y de hacer operaciones se va a hacer la sustitución, o primero se hace la sustitución y luego todas las operaciones. Lo que sí deben de quedar en claro es que todas las operaciones deben estar siempre, siempre, siempre en todas las consideraciones que yo tengo. Y las consideraciones que yo tengo es jerarquía de operaciones, que a veces pudiera no respetar la jerarquía, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, suma y resta de términos semejantes, suma y resta de fracciones, división de fracciones, donde se debe hacer previamente la factorización y expresar en fracciones parciales. Apréndanse el protocolo y las demostraciones, cualquiera que les pongan, la van a poder resolver. Por último, vamos a hacer esta demostración. En esta demostración, si ustedes se dan cuenta, no hay exponentes cuadráticos. Como no hay exponentes cuadráticos, simplemente voy a sustituir las identidades de cociente, que es el caso de la tangente, y las recíprocas en el caso de la secante. Por lo tanto, el seno se queda idéntico porque ya está expresado en senos, más la tangente, si se acuerdan, es la división del seno de x entre el coseno de x. Procuren respetar que el signo esté a la misma altura de la raya de fracción, y aquí hay una raya de fracción principal, que esa dibújenla siempre como la más grande, para que sepan que es la raya de fracción principal, y del miembro derecho eso debe ser igual al seno de x. Recuerden que se debe trabajar con el miembro más complicado, que es el que tiene más operaciones. El miembro izquierdo aquí tiene sumas 2 y una división, y aquí no tiene operaciones, por eso vamos a trabajar con este. Y aquí tengo un 1 que se lo va a sumar a la secante de x, que la secante de x tiene una recíproca que es 1 entre el seno de x, y aquí hice la división, pero ya que hice la sustitución, entonces vamos a hacer operaciones. Para hacer operaciones, recuerden que la suma de fracciones necesita un 1 en el denominador. Aquí también va a haber una suma de fracciones. ¿Por qué hago primero la suma? Porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Y al ser esto un paréntesis, entonces me lleva a que la primera operación que debo de hacer es la suma, y posteriormente debo de hacer la división. Es la razón por la que primero hago la suma. Por lo tanto, si hago la suma de fracciones, primeramente vamos a escribir la raya de fracción principal, que va a ser igual a un seno de x en el miembro derecho, y en el numerador voy a tener una suma de fracciones. Aquí debo de multiplicar los dos denominadores, donde el producto es coseno de x. Si divido coseno de x entre 1, me sigue dando coseno de x, y si eso lo multiplico por el seno de x, me va a quedar un coseno de x por el seno de x. Operación suma, operación suma. Si divido coseno de x entre coseno de x, me da la unidad, y la unidad por el seno
aquí me queda un seno de x. La operación en el denominador es de la misma manera. 1 por seno es el seno de x, y si yo divido seno de x entre 1, me sigue dando seno de x, y por el 1 de arriba me queda seno de x. Operación suma, seno de x entre seno de x me da la unidad, y la unidad por la unidad me queda 1. Bueno, ya que hice eso, esta suma no se puede realizar, esta suma no se puede realizar, la división no se puede realizar, porque no puedo dividir coseno entre seno, debido a que primero tengo que hacer la suma, y entonces pasaría a la división de dos fracciones. La división de dos fracciones sabemos que es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Por lo tanto, al realizar el producto de estos dos, me va a quedar que esto va a ser un coseno de x, un coseno de x por el seno de x, que multiplica al seno de x y que multiplica al otro seno de x, que eso me lleva, no, aquí estoy equivocando, disculpen, aquí es más el seno de x, que está multiplicando a este que está aquí abajo, que es un seno de x, dividido, el producto de medios es el coseno de x, que va a multiplicar a un seno de x más 1, y eso va a ser el seno de x. Bueno, si ustedes observan aquí, lo que yo pudiera hacer es la multiplicación de este factor por el primer sumando y por el segundo sumando. Lo mismo aquí, multiplico este factor por el primer sumando y por el segundo sumando. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya va a empezar a dar otra vez un exponente cuadrático. Eso quiere decir que la demostración se complicaría porque tendría exponentes cuadráticos y nunca hubo exponentes cuadráticos. Entonces, si ya me di cuenta que eso se va a complicar por el surgimiento de exponentes cuadráticos, lo que puedo hacer es otra opción, y la otra opción es factorizar. Recuerden que dentro de lo que yo conozco tengo la división de fracciones factorizando previamente. Entonces, si realizo la factorización previamente, aquí me doy cuenta que tengo un factor común. Ese factor común es el seno de x, y entonces puedo hacer la factorización. De ahí me queda que el factor común es el seno de x, que multiplica a el coseno de x, que es la división de estos dos entre el seno de x, y de aquí, y después de hacer la división de este seno entre este seno, me va a quedar 1. Hay una operación que es más 1, y también tengo un seno de x, que es el que está multiplicando, seno de x, y esto va a ser dividido entre este, que es un coseno de x, que multiplica al seno de x, más 1, y esto es, o debe de ser, el seno de x. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo que hacer operaciones. La operación de seno por seno me lleva a un seno cuadrado, y aquí no puedo hacer una división. Yo lo que estaba buscando es que al hacer la factorización, aquí pudiera hacer una división de estos dos, pero no se puede. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto también se está complicando mucho, no me va a llevar, porque esperaba la división de este entre este, que fuera 1. Por lo tanto, lo que sí pudiera hacer es la multiplicación, pero la multiplicación me va a llevar a lo mismo, porque entonces esta multiplicación, a final de cuentas, será la multiplicación del seno cuadrado, que multiplica seno cuadrado de x, que multiplica al coseno de x más 1, entre el coseno de x por el seno de x más 1, igual al seno de x. Si ustedes se dan cuenta, no puedo hacer aquí más. Pudiera ser una sustitución. Vamos a ver si se puede con la sustitución. Aquí tengo un término cuadrático. Al tener un coeficiente cuadrático, el coeficiente cuadrático me lleva a utilizar la pitagórica. Pero en la pitagórica, si yo hago el despeje, esto me queda 1 menos coseno cuadrado. Entonces vamos a hacer la sustitución siguiendo las identidades del término cuadrático. Esto es 1 menos coseno cuadrado. Este que está aquí lo sustituyo por el despeje, y entonces la raíz de fracción se sigue manteniendo,
el seno de x se sigue manteniendo y en lugar de escribir seno cuadrado de x, debido al despeje de la identidad pitagórica, voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de x. Aquí este es 1 menos coseno cuadrado de x, que es la sustitución del despeje de la pitagórica, por coseno de x más 1 entre el coseno de x que multiplica a 1 a seno de x al seno de x más 1. Ahora bien, si yo factorizo esta, la factorización de una diferencia de cuadrados es 1 más el coseno de x por una diferencia de cuadrados. Acuérdense que la diferencia de cuadrados es la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo. Aquí se escribe una operación suma, aquí una operación resta. La raíz cuadrada del siguiente es coseno de x, que multiplica al coseno de x más 1, y esto entre el coseno de x por el seno de x más 1. Y esto va a ser el seno de x. Y aquí, si se dan cuenta, no se puede hacer ninguna división. La única multiplicación que se pudiera hacer es esta, porque esta es también una diferencia de cuadrados, pero la diferencia de cuadrados me vuelve a llevar a esto y me vuelve a llevar a esto. Por lo tanto, esto se empieza a complicar y entonces podemos determinar que esto que está aquí no se cumple. Entonces esta identidad no se cumple, y como no se cumple, entonces ya estamos demostrando que esta identidad no se cumple. Va a haber veces en que la identidad se cumpla o va a haber veces en que la identidad no se cumpla. Una vez que ya vimos que no se cumple, entonces una de las posibilidades es que precisamente esta identidad esté hecha para decir que no se cumple, o la otra posibilidad es que nos hubiéramos equivocado. Acuérdense que hay que aprender a escribir las identidades porque si no pudiera haber algún error. Entonces, revisando, el seno de x queda igual, la tangente de x es seno de x entre coseno de x, aquí es 1, y la secante, aquí está el error, y por eso van a aprender las identidades. La recíproca de la secante es el coseno. Esta secante, desde aquí, desde el principio me equivoqué, porque este debió de haber sido un coseno. Este debe haber sido un coseno. Muy seguramente ustedes se dieron cuenta desde el principio, pero yo hasta que llegué al resultado me di cuenta. Entonces tengan cuidado que cuando están haciendo las identidades, si ven que el resultado no da, puede ser que efectivamente no lo dieron para que no diera, o pudieron haber cometido un error. Entonces con ese error, pues la suma del numerador queda igual, pero aquí lo que cambia es la suma del denominador, porque entonces en el denominador aquí ya no tengo un seno de x, sino aquí lo que yo tengo es un coseno de x. Este coseno de x entre 1 que está aquí, por el de arriba, este ya es coseno de x. Este ya es coseno de x. Acuérdense que estaba haciendo operaciones en el denominador. Denominador común es coseno. Coseno entre 1 me da coseno. Por 1 sigue siendo coseno. Operación suma. Este coseno entre coseno me da 1. Por el 1 de arriba es 1. Y ahora sí procedo a hacer el producto de extremos entre productos de medios. Si hago el producto de extremos, este extremo está bien. El que está equivocado es este, porque este no es seno de x, sino este debe de ser un coseno de x. Entonces aquí escribo un coseno de x. Y el producto de medios, entonces ahora es este coseno de x que multiplica al otro extremo, que ya no es seno de x, sino este sí es un coseno de x. Continuando entonces, la factorización se estuvo bien. La diferencia que aquí, al hacer en el denominador, este no es un seno de x, sino este sí es un coseno de x. Y entonces de aquí es donde empecé a ver los problemas. Ya vieron que hace rato, cuando estaba haciendo todo este procedimiento, les dije que aquí me quedaba seno cuadrado, y como que ya no iba checando, porque esperaba que se hiciera la división. Entonces la división sí fue, y todo el error fue precisamente en que yo hice mal una sustitución. Entonces, si en algún momento ustedes ven que les está dando algo más complicado, entonces váyanse primeramente a la concepción que cometieron un error y no seguir dando vueltas, porque pudiera ser un proceso
que les lleva mucho tiempo, como el que está ocurriendo ahorita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya me queda un coseno, aquí también este coseno, hay que corregirlo, este coseno de acá, hay que cambiarlo. Porque el producto de extremos fue el coseno de x, seno de x más seno de x multiplicado por el coseno de x. Este coseno de x es el que aquí me estoy escribiendo. Aquí hay un coseno de x. Bueno, ya corrigiendo todos los errores, resulta que entonces aquí yo puedo hacer una división. Esta división entre este me va a dar la unidad. El darme la unidad, pues todo esto que está aquí abajo ya no va. Vamos a quitarlo. Fíjense cómo sirvió de ejemplo precisamente que me equivocara. No estaba planeado que me equivocara, pero qué bueno que me equivoqué porque así pueden ver cómo se va complicando las situaciones y si en un caso real en el que ustedes están en un examen, en una evaluación o simplemente haciendo un ejercicio y las cosas se les complican, pues no se desesperen, simplemente hubo un error en el copiado o hubo un error en las identidades, por lo tanto aprendan bien las identidades para que no haya errores y no vayan cayendo en cuestiones más tapadas. Entonces si dividen este entre este, me queda 1 y 1. También se van a dar cuenta que hay otra división que es la de este factor, entre este factor que también les da 1 y entonces me queda que 1 por seno sigue siendo el seno del ángulo y eso es igual al seno del ángulo. Entonces fíjense que tantas vueltas di en una demostración tan sencilla. Y si ven que se está complicando, pues regresense y revisen los errores, como fue mi caso.